hay dos tipos de visas de graduado. La primera es la Graduate Workstream, la cual es una visa que usualmente se aprueba por 18 meses y es para estudiantes que completan cursos de estudio a nivel oficio. Dentro de este sistema de visas, que es General Skill Migration, hay tres visas principales. Está la visa 189 o visa independiente. Tenemos también la visa 190 y 491, que son patrocinadas por un estado o territorio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jocelyn de iMigration, soy agente de migración registrada y en esta ocasión vamos a hablar de algunos tipos de visas, específicamente de las visas de graduado y visas de General Skill Migration, que son un tipo de visa temporal y un tipo de visa permanente para lograr la residencia permanente en Australia. Yo clasifico los tipos de visa que hay básicamente en tres principales categorías. En visas de migración calificada, que pueden ser temporales o permanentes. Visas de sponsor por empleo, que también pueden ser temporales o permanentes. Y otros tipos de visas, como por ejemplo las visas de graduado, visas de turista, visas de pareja, visas para papás, que también pueden ser temporales o permanentes. Una de las visas que son más convenientes para personas que vienen de otros países, principalmente con visas de estudiante, es la visa de graduado, porque es una visa que es relativamente sencilla de aplicar y a la cual tienen derecho ciertos estudiantes que completan ciertos cursos de estudio con una duración mínima de 2 años. Entonces, si tú vienes con una visa de estudiante, considerar estudiar algo que te lleve a una graduate visa sería muy bueno, porque las visas de graduado te pueden dar entre 18 meses y hasta 6 años, dependiendo del curso de estudio, dependiendo del nivel de estudio, en los cuales te puedes quedar a trabajar tiempo completo, vivir en Australia de forma temporal, buscar la manera de aplicar a una residencia permanente, o viajar, o es una visa muy flexible en cuanto a las condiciones que tiene y que te va a permitir quedarte en Australia a trabajar tiempo completo. Entonces, hay dos tipos de visas de graduado. La primera es la Graduate Workstream, la cual es una visa que usualmente se aprueba por 18 meses y es para estudiantes que completan cursos de estudio a nivel oficio, lo que son Trade Qualifications en Australia. Por ejemplo, cursos en hospitality como cocina, pastelería, cursos en el área de construcción como carpintería, pintura, para poner pisos y azulejos, que se llama tiler, albañil, diferentes ocupaciones en el área de construcción, o para personas que tienen una ocupación elegible en la lista principal y completan cursos de estudio a nivel vocacional, usualmente diplomas y advanced diplomas, que tienen que ver o están relacionados con la ocupación que están nominando. No importa si la ocupación que nominen es con base al estudio que se hizo en Australia o con base a estudios que ya tienen del extranjero. Este tipo de visa, la Graduate Workstream, se aprueba por un total de 18 meses y durante ese tiempo pueden permanecer en Australia, pueden trabajar tiempo completo, pueden viajar, pueden planear su siguiente visa. El otro tipo de visa que es relacionada con la visa de graduado es la Post-Study Workstream, y la Post-Study Workstream se aprueba para estudiantes que completan cursos de estudio a nivel bachelor, maestría o doctorado. El curso de estudio debe tener una duración mínima de 2 años y no importa en qué área se haga el curso de estudio, lo importante es que se complete el nivel requerido, que es bachelor, maestría o doctorado, y que sea un curso con una duración mínima de 2 años. Se pueden tener créditos o validar materias de otros cursos anteriores, pero el tiempo total de estudio tiene que ser mínimo 16 meses de calendario. Estas visas
Se aprueban entre 2 y 6 años, 2 años para bachelor, 3 años para maestría, 6 años para estudiantes de doctorado. Y adicional a eso, aquellos estudiantes que completen un curso de estudio elegible, usualmente en áreas de salud, en áreas de educación, en áreas de ciencias, hay una lista de cursos elegibles, pueden tener derecho a extender esta visa de graduado, ya sea por 1 año o 2 años más, para estudiantes de bachelor y maestría. A los estudiantes de doctorado usualmente les dan 6 años, entonces es una visa muy conveniente porque da mucho tiempo de visa y de nuevo pueden trabajar durante este tiempo de forma ilimitada. No hay una limitante en cuanto a empleo, pueden viajar, pueden trabajar en planear una estrategia para la siguiente visa. Para las visas de graduado, además de cumplir con el tiempo de estudio requerido, se requiere tener un nivel de inglés de IELTS 6 promedio o equivalente, con ninguna banda debajo de 5. Los exámenes que se aceptan son IELTS, PTE, TOEFL y Cambridge usualmente. Y el resultado que se necesita para las visas de graduado es el promedio, 6, pero no deben tener ninguna banda debajo de 5. El examen de inglés se tiene que presentar dentro de los últimos 3 años y tiene que estar válido al momento de aplicar. Entre otros requisitos, aparte del inglés, se requiere un seguro médico específico para esta visa y se requiere pasar lo que se llama Character Test, que es un certificado de no antecedentes penales emitido por la Policía Federal en Australia. Entonces, estas son las visas de graduado y usualmente las personas que aplican a residencias permanentes por el lado de migración calificada, lo que son visas de General Skill Migration, pasan por una visa de graduado para poder tener el tiempo de aplicar a esta visa. El siguiente tipo de visas son las de General Skill Migration. General Skill Migration son las visas que son por sistema de puntos. Y el sistema de puntos usualmente se basa en la edad, el nivel de inglés, la experiencia laboral, ya sea fuera o dentro de Australia, el hecho de haber estudiado en Australia, el nivel del curso, el estado civil y si tienen algunos atributos adicionales, por ejemplo, si hablan otro idioma y pueden acreditarlo ante NATICO por medio de un examen de interpretación, pueden sumar puntos. O si estudiaron en áreas regionales, hay varios factores por los cuales pueden ir sumando puntos. Este proceso de visas es por invitación. Eso quiere decir que no por cumplir los requisitos van a poder aplicar, sino que tienen que colocar lo que se llama una expresión de interés en el sistema de Home Affairs. Es un sistema que se llama Skill Select y esperar una invitación. Entonces, dentro de este sistema de visas, que es General Skill Migration, hay 3 visas principales. Está la visa 189 o visa independiente. Tenemos también la visa 190 y 491, que son patrocinadas por un estado o territorio. Y tenemos la visa 491, que es patrocinada por un familiar elegible. Esas son como las principales variantes de las visas de General Skill Migration. En general, para cualquiera de estas visas se requiere tener un puntaje mínimo de 65 puntos. Se requiere tener un nivel de inglés equivalente a un IELTS 6 en cada banda. Los exámenes que se aceptan para este tipo de visas no solamente es el IELTS, es también el PTE, el TOEFL, el Cambridge, pero todo se va a medir de acuerdo al IELTS. Otro requisito es contar con un Skills Assessment o validación de sus estudios bajo la ocupación que van a utilizar para aplicar a esta visa. Y ese Skills Assessment va a depender de la ocupación. Los requisitos van a depender de la ocupación que estén nominando y el Skills Assessment lo hace un organismo independiente a Home Affairs y se tiene que hacer antes de colocar la expresión de interés. Entonces, en general, esos son los requisitos para las visas de migración calificada. La visa 189, que es la visa independiente, utiliza la lista principal de ocupaciones en demanda, lo que se llama Medium Long Term List.
Esta lista principal es la lista más limitada, tiene menos ocupaciones que las otras dos listas, pero al mismo tiempo es la lista más conveniente. Entonces, esta visa 189 independiente es solamente para ocupaciones o aplicantes que tienen una ocupación en la lista principal. Algunos ejemplos de ocupaciones son ingenierías con todas sus ramas: ingeniero civil, mecánico, electrónico, eléctrico, ingeniero químico, ingeniero agrónomo. Están áreas de IT o tecnologías de la información, todo lo que es software engineer, analista de sistemas, network engineer, ICT business analyst. Hay varias ocupaciones dentro del área de IT. Hay bastantes oficios en esta lista, como son chef, electricista, carpintero, pintor, mecánico de autos, soldador, varias ocupaciones de la construcción. Hay también ocupaciones del área de salud. Está, por ejemplo, enfermería con todas sus especialidades. Hay varias ramas de la medicina también. Está psicología, está terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Hay varias áreas de salud. Está también áreas de educación, todo lo que son profesores de secundaria, profesores de kinder, de educación especial. Esos son los principales ejemplos de ocupaciones de la lista principal. Entonces, la visa 189 es específica para personas que cuentan con una ocupación en esta lista y tienen que colocar la expresión de interés en el sistema de Skill Select y esperar a que sean invitados. Una vez que reciben la invitación, entonces tienen 60 días para aplicar a la visa. Después tenemos las visas de patrocinio por estado. Estas son la visa 190 y la visa 491. La principal diferencia entre estas dos visas es que la visa 190 es una residencia permanente, la visa 491 es una visa temporal y es regional. Regional quiere decir que cuando este tipo de visa se aprueba, tienen la obligación de solamente vivir y trabajar en áreas regionales en Australia. Para propósitos migratorios, toda Australia es regional, excepto las áreas metropolitanas de Brisbane, Sydney y Melbourne. Entonces, es una visa, a pesar de que es una visa temporal, la visa 491 es una visa bastante flexible porque se aprueba inicialmente por 5 años y van a poder aplicar a una residencia permanente después de haber vivido y trabajado por lo menos 3 años bajo esta visa en zonas regionales designadas. Tiene varios beneficios, por ejemplo, tienen derecho a Medicare una vez que se aprueba la visa 491. Los aplicantes tienen derecho a Medicare, pueden trabajar tiempo completo, pueden estudiar, tienen derecho a tarifas de estudiante local si es que deciden estudiar, pero obviamente tienen la limitante de tener que vivir, trabajar y estudiar si es que deciden estudiar en áreas regionales. La ventaja es que después de 3 años se puede hacer permanente y también que los estados dan más puntos para esta visa que para la visa 190 que es permanente. La visa 190 es una residencia permanente directa y también es nominada por un estado o territorio. Al aprobarse esta visa no tienen ninguna condición, es decir, no tienen ninguna obligación de vivir en una zona específica o trabajar en una zona específica. Esta visa, una vez que se aprueba, les da la residencia permanente en Australia y pueden vivir y trabajar de forma ilimitada sin necesidad de tener que hacerlo en ciertas áreas. Ambas visas son por medio de patrocinio por estado y cada estado tiene su propio sistema de puntos, su propia lista de ocupaciones, sus propios requisitos y usualmente el proceso es colocar una expresión de interés con el estado para el cual son elegibles y esperar a que el estado los invite a aplicar a una nominación. Una vez que reciben la invitación para la nominación, empieza el proceso por parte del estado para aprobar esta nominación y una vez que se aprueba, van a recibir una invitación para poder aplicar a la visa. Esta invitación viene de parte de Home Affairs. Las ventajas de aplicar por este tipo de visas que son nominadas por estado o territorio es que si ustedes tienen una ocupación que está en la lista de algún estado o territorio,
van a poder aplicar tal vez más fácilmente que para la visa 189. Otra ventaja es que estas visas utilizan la lista corta, la Short Term List, y esta lista, a pesar de que se llama Short Term List, es una lista que incluye muchas más ocupaciones que la lista principal. Entonces, para aquellos que no tienen una ocupación que está en la lista principal, pueden considerar este tipo de visas, la 190, 491, porque hay varios estados que tienen la gran mayoría de ocupaciones en la lista corta. Hay otros estados que tienen una lista, o sea, extraen las ocupaciones que requieren más y hacen su propia lista. Pero en general hay estados con los cuales se puede aplicar. Todos los estados usualmente requieren estar viviendo en ese estado o estar fuera de Australia, y algunos requieren experiencia laboral en ese estado. Entonces, es importante considerar esto y planearlo con tiempo para poder aplicar en cuanto sean elegibles. Y por último está la visa 491, que es la visa por el sponsor por familia. Para aquellos que tienen un familiar elegible de primer grado, es decir, hermano, hermana, primo, prima, tíos, abuelos de primer grado, pueden considerar esta visa 491 por sponsor por un familiar elegible, pero tiene varias condiciones. Al ser una visa 491, es una visa temporal, no es una residencia permanente directa. Entonces, esta visa se aprueba por 5 años, en los cuales están obligados a vivir y trabajar solamente en áreas regionales designadas. Otra de las condiciones es que el familiar que les va a dar el sponsor tiene que vivir y trabajar y estar establecido en áreas regionales designadas en Australia. De nuevo, áreas regionales designadas son toda Australia, excepto las áreas metropolitanas de Brisbane, Melbourne y Sydney. Este tipo de visa utiliza la lista principal de ocupaciones en demanda, la Medium Long Term List, y el proceso es colocar una expresión de interés por medio de Home Affairs y esperar a que los inviten. Si reciben una invitación, tienen 60 días para aplicar, y los requisitos, aparte de la ocupación elegible, el Skills Assessment, el puntaje, es que tienen que demostrar que su sponsor o su familiar que les está dando el patrocinio cumple con todos los requisitos para dar este patrocinio. No tienen que dar soporte financiero el familiar, no tiene que demostrar una cuenta de banco con fondos, pero sí tiene que demostrar que es una persona elegible para dar sponsor, que vive en un área regional designada, que es residente permanente o ciudadano australiano, y que la relación sanguínea con el aplicante sea de primer grado. Ok, en resumen, esto fue todo en relación con las visas de General Skill Migration y visas de graduado. Espero que la información les ayude para tener una mejor idea de en qué consisten este tipo de visas y cómo pueden aplicar a este tipo de visas. Son las visas más comunes con las que trabajamos, y espero que la información les haya ayudado.